Bueno, pues nuevamente, ¿verdad? Un día más, gracias al Padre, gracias a Jesús y al Espíritu Santo, donde podemos estar una vez más reunidos. Gracias a Él, porque solo Él lo permite, solo Él permite a cada uno que podamos estar escuchando su palabra, porque hay quienes en su momento, por su dureza de corazón, el Señor los deja que estén haciendo cosas que no son agradables al Señor. Porque si fueran con un corazón contrito y humillado, estuvieran haciendo lo que gracias a Él nosotros lo estamos haciendo. Amén. Y estamos haciéndolo porque a Él en su momento le ha placido poner esa paz, le ha placido poner esa bendición en nosotros para poder estar siempre con Él. Amén. Y por eso hay que estar siempre con un corazón dispuesto para recibir esta palabra. Y vamos a decirle ahí, amadísimo Padre, me presento ante ti, con un corazón dispuesto, a recibir y atesorar y a hacerme hacedor de esta tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Miren que vamos a empezar con una palabra. Nos vamos a quedar en Mateo 13. Me hubiese gustado leerlo desde el 1 en adelante, pero lo vamos a hacer del 10. En el 10 tiene un título ahí, propósito de la palabra. Mateo 13:10. Bueno, pero en realidad desde un principio me hubiese gustado, pero la relación es la misma. Solo quiero en el Señor que lo logramos entender y podamos ver que el Señor, la palabra está para como la quieren entender unos, y está para cuando en su momento el Señor lo hacía a través de parábolas, y está también para los hijos. Podemos ver, por ejemplo, del 18 en adelante, donde dice Jesús explica la parábola del sembrador, o sea, en su momento a sus discípulos, pero ahora es a nosotros, donde tenemos que entender, porque a veces vemos, por ejemplo, hermanos, hermanas, que van a la iglesia o van a un culto y salen llenos en el momento de la palabra. Salen donde dice sentir la presencia y se sienten como llenos, pero más van en su momento motivados que llenos, porque luego, después, una vez que llegan a su casa, vuelven a hacer las cosas que no agradan al Señor. Si es hombre, por ejemplo, y en su casa tiene una vida diferente, empieza a maltratar a sus hijos, a su esposa, a sus empleados. O al revés, si quien fue a la iglesia y recibió el mensaje precioso en gozo en ese momento, sea la esposa, pero solo llega a su casa y vuelve a ser, como por decir, la persona de mano fuerte en su momento, en su lugar, y se le olvida el gozo que recibió. Ahí es donde escuchan la palabra, pero no la están aplicando, porque una cosa es estar escuchando la palabra, estarse llenando la palabra, estar aprendiendo de la palabra a través del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, pero al salir siguen siendo las mismas cosas. Y tenemos que estar siempre haciendo lo que a Él le agrada. Vamos a leerlo el 10. Miren lo que nos dice. Entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Verdad? Ellos no entendían en su momento, igual nosotros cuando andábamos como los que andaban en aquellos entonces, que andábamos también ciegos, que no oíamos. ¿Por qué les hablas por parábola? Dice, y el Señor en su momento lo hacía porque sabía que no les interesaba la palabra. Podemos ver, por decir, en su momento, ¿verdad? Lógicamente, Pedro andaba en su momento, pero si ustedes pueden leer la escritura, van a ver que prácticamente el día que crucifican al Señor, ya el tercer día, los que han leído la palabra o la pueden leer en su momento,
Ya Pedro con los demás andaban pescando. O sea, se les olvidó el propósito. En ese momento, lógicamente, cuando el Señor llegó otra vez a la vida de ellos, una vez que resucitó al tercer día, ellos lograron entender, como estamos haciéndolo nosotros, entendiendo y viviendo esa vida, manteniéndolos en Él, ¿verdad? Entonces podemos ver, por ejemplo, también en Tomás. Tomás, cuando le dijeron que el Señor había resucitado, aunque ya se los había dicho el Señor, Tomás vino y dijo, mientras no vea, sino mientras no toque, no le iba a bastar con ver, mientras no toque y meta el dedo, dice, donde entraron los clavos y le meta la mano donde entró la lanza, no voy a creer. Entonces podemos ver la incredulidad aún de ellos en su momento. ¿Y por qué decimos en el Señor en su momento? Porque podemos ver lo que ellos después hacían, o sea, hacían los milagros que ellos hicieron en su momento, cuando ya una vez que el Señor lo llenó a través del Espíritu Santo, eran cosas diferentes. Y podemos ver, por ejemplo, también Judas anduvo con el Señor, no desconoció de los milagros, y esto más, podemos ver cuando el Señor mandó los primeros 12 a sanar, ahí iba Judas. Cuando mandó los 70, ahí iba Judas. Y fueron y sacaron demonios y lo que había en su momento. Pero tenemos que saber que lo sacaron porque lo hacían en el nombre del Señor Jesucristo. Nadie puede hacer milagros si no es a través de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor nos dice en su palabra, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, Él lo hace. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el único que fue a la cruz por usted y por mí. Amén. Vamos con el 11. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué no les es dado? Porque ellos no creían. Por ejemplo, si pueden ver uno de los estudiosos de la palabra, que fue de noche a donde él, y el Señor le dijo, es necesario que nazca de nuevo. Entonces él, ¿a dónde se fue? Cuando le dijeron es necesario que nazca de nuevo, se fue en la parte de la mente y le dice, ¿es posible regresar al vientre de la madre? O sea, estaba pensando en la parte humana, estaba pensando en la carne, porque lo miraba imposible. Pero tenemos que saber que el Señor no hablaba de nacer de nuevo de esa manera, sino espiritualmente, porque solo el que es nacido de nuevo en espíritu, solo el que reconoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida y de sus pecados, puede hacerlo. Y él estuvo cuestionándolo, pero podemos ver que lo estuvo cuestionando y andaba perdido. ¿Y por qué decimos en el Señor que andaba perdido? Porque el mismo Señor le dice, ¿eres tú el entendido, el sabio, el que enseña la ley? O sea, ahí en su momento también le dice él, ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y qué le dice? Ciego guiando a otros ciegos va a caer en el mismo hoyo. O sea, tenemos que saber que el único que a usted lo puede guiar siempre y a mí se llama Jesús. Amén. A través del Espíritu Santo y a través del Padre Celestial. De ahí lo demás de cosas humanas de la carne no le hagan caso, porque no los va a llevar a ningún lado más que a confundirlo. Eso es lo único. De ahí tenemos que saber que no pueden hacer absolutamente nada. Repito, y respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios. Miren que ahí está donde a veces la gente dice, pero en la palabra dice tal cosa, y yo no le digo que no. Pero lo que el Señor me diga a mí, en ciertos puntos es una cosa, o por lo menos me permite entenderlo. Por ejemplo, sí, que muchas veces lo mencionamos el el 2 de Pedro 3:9, donde dice que para personas la bendición se retarda. La bendición ya fue dada. Podemos ver desde el momento en Génesis 12:6 parece que está, no, 12 o 3, 6 o 3 por ahí que está, donde el Señor le dice que ya va a ser bendecido y a través de él van a ser bendecidas las naciones de la tierra, o sea, usted y yo. O sea, eso ya fue dado.
Pero la gente todavía está esperando, no es que estoy esperando que el Señor me bendiga, o sea, no está entendiendo. ¿Por qué? Porque no está, 12:3, ¿verdad? Porque no está creyendo que Jesús ya vino a la tierra, que Jesús ya lo bendijo. Entonces está pensando en que, no, es que si yo no hago este sacrificio para poder ser bendecido, entonces no le está creyendo. Entonces para esas personas el Señor los miraba un poquito así porque sabía que más llegan para cuestionar que para recibir. Y uno debe de acercarse a la palabra más para recibir que para cuestionar. Con humildad. Sí, con humildad. Entonces, en todo caso, si quiere cuestionar, váyase a la palabra. ¿Verdad? No así nomás, porque hay gente que no conoce la palabra. Luego nos dice el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Cuando dice aún lo que tiene se le será quitado, es que de repente fue a un evento, estuvo en el evento y salió lleno del Señor, salió lleno del Espíritu Santo, pero al momento que llega allá, afuera de la iglesia, y llega a su casa, se encuentra con problemas porque el que no es digno de mencionar, cuando llega a su casa, empiezan los ataques. No es en la calle, no es en la calle, es en la casa. De repente la esposa o el esposo, o el hijo, o la hija, o su mamá, cualquiera, ya llega y ya le dice, bueno, ¿usted cree Santulón? Y ya lo descontroló. Y ya lo descontroló. Pero cuando estamos con el Señor, eso no nos tiene que, no le tenemos que tener cuidado. Que alguien diga, y ese que se cree, por ejemplo, cuando el Señor permite decir que nosotros somos seres celestiales, entonces hay gente que dice, bueno, ¿y en qué planeta vive? ¿O en qué planeta está? ¿Por qué? Porque no entienden, o no han querido entender que nosotros somos seres celestiales. El Señor nos dice, por ejemplo, en Génesis 1, 25, 26 y 27, por ahí está, donde dice él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros una vez que dejemos esta carne, somos seres que nos vamos en espíritu. Amén. Y eso es lo que somos. Y entonces, pero la gente dice, no, pero es que más adelante dice ahí que somos, que formó a Adán del polvo desordenado y vacío, sí, es cierto, pero está claro, Adán, y que de Adán sacó a Eva y de la costilla, está claro, pero a nosotros nos hizo allá en la eternidad. Amén. Amén. Entonces hay gente que se queda ahí, bueno, pero es que yo he escuchado, pero para poder entender, lo mejor es escudriñar más la palabra, porque es la palabra que se lo va a dar, y le va a pedir el discernimiento, porque podemos ver, volviendo al 11, donde dice, porque a vosotros os es dado ver, dice, los misterios, o sea, lo que está escondido en la palabra, y eso es lo que a veces la gente no lo puede ver. Luego seguimos el 13, lo habíamos quedado en el 12. Por eso les hablo, dice, por parábola, porque viendo no ven y oyendo No entiende. no oyen ni entienden. Oigan bien, podemos ver, por ejemplo, cuando una persona está en el Señor, viviendo en una plenitud con Él, y le dice a otra persona, mira, no te preocupes, si el Señor te va a proveer lo que vos necesitas para mañana. Para Él estate como listo. A ver, estate como listo a ver si no vas a trabajar. No, el Señor lo va a proveer. A mí no me pregunte cómo Él lo va a hacer, porque Él sabe cómo lo va a hacer. Si va a ser trabajando. Si va a ser trabajando. Si va a ser que se lo va a dar a través de otra persona. Santo puede ver a esas partes ahí, ¿va? Y sacrificios, no hay ni sacrificios, ¿no? Lo mismo tenemos que tener, no hay sacrificio. El que quiera pensar que necesita hacer un sacrificio, automáticamente le está diciendo a Jesús, no fue suficiente lo que hiciste en la cruz. Tengo que hacer yo mi parte. Allá, bueno, si quiere hacer su parte, pues yo respeto y lo puede hacer, ¿va? Por eso les hablo, dice, por parábola. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Porque se ponen más a hacer un razonamiento humano. Y el Padre Celestial no es humano. Él mismo nos dice en su palabra que Él no es hombre para mentir,
ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces tenemos que saber que no deben minimizar al Señor o creerlo humano, haciendo lo mismo que un ser humano. La vez pasada, no sé en qué prédica estábamos hablando de eso, cuando la gente le quiere ayudar al Señor. Cuando la gente le quiere ayudar al Señor, más problemas se ha hecho. Y los problemas no son para el Señor. Podemos verlo, lo hemos repetido infinidad de veces con el Señor. Cuando Sara quiso ayudarle al Señor, ¿por qué razón decimos quiso ayudarle al Señor? Porque ella ella en primer lugar no creía en que le habían dicho que podía dar a luz, que iba a engendrar a Isaac. Entonces, ¿qué pasó? Ya ella se puso a un razonamiento humano. Pues yo a esta edad no puedo. Y entonces quiere decir que yo le voy a dar a Agar, su sierva, a Abraham, para que de ella salga la descendencia mía, por llamarlo así, en el caso de Sara. Una mentira del enemigo. ¿Y por qué mentira del enemigo? Porque no iba a ser una descendencia de ella. En caso de que hubiera la descendencia que tuviera con Agar, era de Abraham con Agar. Nada tenía que ver con Sara. Entonces tenemos que ver, ella le quiso ayudar al Señor. Entonces así hay infinidades de gente a estas alturas queriéndole ayudar al Señor. Y lo que hacen es como que alguien estuviese como en un lodazal, me imagino, que en vez de salir, se hunde. Porque ¿quién fue la que más sufrió en su momento? Fue Sara. Porque Agar se creía la señora de la casa. Ya se creía como por decir como su esposa. Y hay gente que puede sentirlo duro como lo sintió en su momento Abraham, cuando le dijo que corriera a Sara de su casa. Pero el mismo Señor, el mismo Padre se lo confirmó. Me refiero al Padre Celestial, le dijo, hazle caso a tu mujer. O sea que hay momentos que el Señor va a permitir que sí hagamos caso de lo que la esposa nos diga. Pero tenemos que escuchar nosotros la voz de que el Señor lo confirma, de que sí podemos hacer caso. 14. De manera, dice, que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Cuando, por ejemplo, ahí oyen pesadamente, es cuando alguien, por ejemplo, si me pregunta a mí, ¿cómo vivís? No, yo vivo bien. ¿Y cómo haces para problemas? ¿Cuál es el problema? Si los problemas desde que decidí, desde que le creí a Jesús y le entregué esa carga y agarré su yugo, no tengo problemas. Y si algo quisiera ser un problema, la solución mía es mayor que cualquier circunstancia. Yo sé que el Señor no lo va a permitir, pero cualquier cuestión que sea es minimizada porque mi Padre Celestial, porque mi hermano mayor, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, es mayor que cualquier situación. Y Él es el que controla la adversidad, ¿verdad? Y la paz. Entonces, ¿por qué debo estar preocupado cuando, por ejemplo, los discípulos en la barca tuvieron miedo? Claro, pueden recordar. ¿Cuándo el cristiano tiene miedo? Cuando mira a un Jesús a la par. Porque ellos miraban a un Jesús a la par y no a un Jesús con ellos. Pero pudieron ver cuando ya le dijeron a Jesús, ahí nomás hizo que el mar enmudeciera. Entonces, ¿quién es la solución para usted y para mí? Es Jesús. Entonces, ¿cuál problema? Si Él está conmigo, con usted, si Él está con ustedes y conmigo, ¿quién contra mí o quién contra ustedes? Nadie. Nadie puede llegar. Pero hay que vivir ese espíritu con Él. Hay un camino. ¿Verdad? Hay fuerza y energía y ánimo. Y han cerrado sus ojos, dice, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sanaré. Oiga bien, leo de la mitad del 15, bueno, voy a leer completo mejor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan. Es necesario convertirse a Jesús, y yo lo sanaré. O sea, si usted no se convierte con Jesús,
va a estar con problemas porque no lo puede sanar. No es que él tiene la potestad para sanarlo, pero si quiere estar buscando en la humanidad, vamos a hacer un como ejemplo, aunque está en la escritura. ¿Cuánto tiempo sufrió la mujer de flujo de sangre? 12 años. ¿Por qué? Porque estaba haciendo todo lo parte humana primero, gastando el dinero en médicos, en medicina, qué sé yo en cuántas cosas anduvo en aquellos entonces, si anduvería en brujería, hechicería, desconozco, ¿verdad? Pero vamos viendo que ella lo hizo todo humanamente. Hasta que ya no tiene nada, Jesús le pone la fe y va y toca el manto. Entonces podemos ver, cuando lo pudo haber hecho desde un inicio y andar una vida, estar en el camino con Jesús y no hubiese necesitado esperar a quedar en la, como decimos aquí nosotros, en la lata o sin dinero, hasta entonces. Por ejemplo, si ustedes podemos ver, el paralítico de los 38 años que estuvo en la poza de Betés, nadie le pudo ayudar. ¿Y por qué no entraba? Él cuando Jesús pasaba le dije, es que cuando ya quiero, otros se han metido, antes porque no podía, no había ni siquiera quien ayudara. Entonces, pero andaba mal porque él solo necesitaba a Jesús en su vida, porque solo llegó Jesús a su vida y él fue sano. No necesitó ni meterse a la poza. El Señor con su misericordia podemos ver y saber lo que hemos leído la palabra, que hacía eso, mandaba un ángel de tiempo en tiempo para los que quieren hacer la fuerza en la parte humana. Entonces lo hacían, eran sanados, sí, en ese momento. Gracias por el Padre. 16. Pero bienaventurados, dicen, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. O sea, usted puede oír la palabra, usted puede ver la misericordia del Padre a través de cada uno de nosotros. Y eso es lo importante, estar viendo, viviendo ese día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, milésima de segundo, teniendo a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver, dice, lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oyeron y no lo oyeron. Nosotros sí lo podemos oír. Nosotros podemos ver esa maravilla que el Señor ha hecho en nuestra vida, en sacarnos de donde estábamos metidos antes. Fíjense que me había puesto el Señor a memoria en su momento, me lo trajo a memoria. Por ejemplo, si ustedes pueden ver, cuando fueron a traer a Jesús para allá para aprenderlo, Pedro en la parte humana salió con un machete. No sé si sería espada, qué sé yo, pero algo que corta. ¿Y qué hizo? Le aburró la oreja al que lo fue a... Entonces el Señor no andaba buscando, no necesitaba ayuda. Y ustedes pueden ver cuando Él le dijo, si quisiera, le dijo, mi Padre manda y resuelto el problema, pero era necesario que Él pasara el proceso. O sea, la persona cuando ha caído en una situación, por decir, de pecado, es necesario que va a pasar un proceso. Por ejemplo, o sea, David cuando entró en adulterio, él quería conservar el pecado, pero el Señor le dijo, no. El pecado debe morir, el pecado es muerto. Entonces podemos ver que el hijo, él no pudo, pero él quería conservarlo. Entonces podemos ver que hay quienes quieren seguir chinchoneando cosas que no las pueden llevar. Más tarde que temprano las van a dejar, pero de que las van a dejar, porque nadie puede llegar al Padre si no es limpio primero a través del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa ser limpio? Tenemos que ir santificados, que nosotros también tenemos que somos santos en la palabra. Lógicamente que mientras estamos aquí en esta carne, pues Jesús está para irnos puliendo cada día a través de ¿qué? De su palabra, viviendo para cuando ya nos toque entrar, por ejemplo, que lo hemos repetido y casualmente hoy lo hablábamos con mi esposa, la profe, recordábamos a Esteban, que cuando Esteban miró, después de que lo apedrearon y le pasó todo lo que pasó, hizo lo mismo que Jesús.
te pido, le dice, encomendó el espíritu primero, y luego le dice, te pido que no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta. O sea, él ya estaba en una santidad en ese momento y miraba los cielos abiertos. O sea, miraba al Padre, miraba a Jesús. O sea, ya venía Jesús por él. Entonces tenemos que saber que hasta ese momento, que él ya lo podemos ver hablando como hablaba Jesús, te pido que no le tomes en cuenta estos pecados. Entonces ya estaba el hombre en ese momento sin egoísmo, sin nada, porque generalmente cuando alguien imagina apedrado, ¿con qué es lo que sale? Y de repente agarra otra piedra y se les echa para atrás. Pero él no, dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Vamos ahora a leer el 18 para entender lo que el Padre, a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, les daba a entender a ellos y nos da a entender ahora a nosotros, y le da a entender también a las personas que pueden estar escuchando en otro lugar, para que entiendan por qué se separan del Señor. ¿Por qué se separan del Señor? Miren que es el 18. Oíd pues, dice vosotros, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, oigan bien, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es, dice, el que fue sembrado junto al camino. Oigan bien, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Mire, la palabra no es sembrada en la mente, en el corazón. Pero viene el malo, dice, y arrebata, dice, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, dice, junto al camino. Oigan bien, qué diferencia. Cuando alguien dice, está junto al camino, no es en el camino, es a un lado. Ese yo que tan cerca, tan largo, no me pregunte, pero es a un lado. Lo importante de nosotros que tenemos que saber es que tenemos que estar en el camino con Jesús. Luego nos dice el 20. Y el que fue sembrado, dice, en pedregales, este es el que oye la palabra, dice, y al momento la recibe con gozo. Se alegra, oigan bien, se alegra. Repito, el que fue sembrado, dice, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, la recibe bien, la oye bien. El problema no es del Padre, el problema no es de Jesús, el problema no es de la palabra, el problema es porque se ponen a escuchar el espíritu inmundo en otras cosas y vuelven otra vez. El 21 dice, pero no tiene raíz, dice, en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por cuanto la palabra, dice, luego tropiezan. ¿Qué significa tropezar? Apartarse del camino, pues, dejar de estar, porque no quieren pasar el proceso. Vamos a mencionarlo en el Señor, el que pasó David. ¿Cuál fue el proceso que pasó David? La muerte del hijo. De repente, ¿cuál es el proceso que puede estar pasando a alguien? Vamos a mencionar ciertas cosas. Se le murió un pariente, lo dejaron del trabajo, una tormenta lo dejó sin nada en su casa, por una enfermedad. Entonces no quiere pasar el proceso, pero ese proceso no es problema del Padre, no es problema de Jesús, es el problema del pecado que la persona ha venido arrastrando y es necesario limpiarlo, pues. Eso es necesario. Entonces, cuando mira la cosa, por decir así, o la siente difícil, no, mejor estaba en la vida antes en el mundo. Mentira, que no es digno de mencionar. Porque en el mundo, ¿qué pasa a la gente en el mundo? Tribulaciones, miedo, envidia, persecución, y todo le pasa. Mientras que estando con Él, Él nos da la paz, Él nos da el gozo, Él nos da la humildad, Él nos cubre, Él nos guarda, desde que salimos, entramos y donde estemos y donde andemos, siempre, no el momento. 22. El que fue sembrado, dice, entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podemos volver ahí, ¿verdad? O sea, el afán de este siglo, o sea, el afán del trabajo, el afán de querer estar trabajando
más de X hora porque quiere tener, qué sé yo, si una fortuna, una cuenta en el banco, un carro, qué sé yo, si del año, y póngale todas las ilusiones que mucha gente en este momento tiene. No digo que sea malo que la gente luche por algo, pero no luche en su fuerza, sino que deje que el Señor vaya proveyendo, el Señor le vaya añadiendo, el Señor le va a ir dando lo que usted enteramente necesita. Y le voy a poner un ejemplo, no sé si aparece en la Biblia, y si aparece no tengo el texto. Hay gente que el Señor le provee cosas, o van por una cosa, y solo la tienen, miren, y se olvidaron. Simple, cuando alguien va, por ejemplo, por una enfermedad, o porque no tiene trabajo, solo le provee el Señor su trabajo, y le dice: Señor, gracias, de aquí para allá no vuelvo a faltar. Y es el último día de repente que llega, y de ahí no vuelve. Son malagradecidos. Igual podemos ver como los 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron? Solo uno. El demás. Entonces, podemos ver. Y con este cerramos. 23. Mas el que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es la buena tierra. Y esos somos nosotros. Y esos son los otros hijos también que aún no han venido al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo. Son buena tierra, pero desconocen. Como cuando alguien tiene una buena tierra, hablando de tierra, y no la siembra, y tiene buena tierra, y no la siembra. Pero no es porque no la tienen, no la siembran porque no quieren. Así están ellos. No vienen a Jesús porque no quieren, pero no es que Jesús no esté para ellos. Jesús está para todos. Para todos. Agradecido, ¿verdad?, con el Señor, y démosle gracias ahí por esta palabra que nos ha dado. Amadísimo Padre, Amadísimo Padre, te damos gracias te damos gracias por este momento por este momento que has permitido recibir esta palabra. recibir esa palabra. Te pido Te pido que la atesores en mi que corazón. la atesores en mi corazón. Asimismo, Reconozco al Señor Jesucristo al Señor Jesucristo como nuestro único y como nuestro suficiente único y suficiente Salvador Salvador de mi vida, de nuestra de vida, mis pecados. y mis Te pecados. pido Te que me pido inscribas que mi inscribas nombre nombre en el libro de la vida, en el libro de que la no vida sea borrado. y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Y Jesucristo. gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén Y amén. y amén.